Na historia asturiana hubo fechos que marcaron un punto de inflexión, momentos clave na súa evolución. Los años 70 lle una década de cambios nel Estado español y tamén na Asturias. Concello Bable va a ser un colectivo fundamental na transformación producida pol réxime democrático nuevo. Güey, llámenlo don José, ya antes foi fin a más. Agora hai un potentao, un nuevo rico y un patán. Güey, llámenlo don José, ya antes foi fin a más. Nos años 60, Asturias vive una serie de cambios sociales importantes. En el plano laboral tuvo como consecuencia la conocida como Fuelgona del 62, que puxo en cuestión al réxime franquista. En el plano cultural presentáronse escenarios nuevos. El interés por la lengua asturiana llevó a la constitución en 1969 de la Asociación Amigos del Bable, una organización que desenvolvió delles actividades literarias y culturales con una mirada señaldosa y folclórica para el idioma y las señas de identidad. Y un momento muy crucial precisamente porque el final del franquismo. Culturalmente, dentro del punto oficial, nada. No había nada. Lo único que había, digamos, extraoficialmente, fueron unos intentos, lo que era que hiciese una asamblea del Bable, amigos del Bable y todo aquello, y precisamente eso fue, digamos, un pequeño núcleo. La primera asamblea regional del Bable, que fue en el año, yo no sé, en el 73 o en el 72, cuando ahí participen otra serie de xente, más mozo, y ya cuando se ve que el entendimiento y el posicionamiento en relación a pensar la lengua asturiana, ya hay un cambio fundamental, que es pensarse la lengua asturiana como vehículo, como lengua de comunicación a todos los niveles y en todos los estalles sociales, económicos, políticos. O sea, una normalización, un proceso de normalización. Existía un grupo de personas mayores, digámoslo así, ¿no? que dirigía, vamos a decirlo, décimo, un periodista, León del Estal, que estaba sitiado en Madrid y era de una de las cadenas de la radio, creo que del Movimiento. Y este organizó pues, un grupo de personas que estaban movidos más que nada por una especie de sueño histórico del idioma, ¿no? Pero sin tomar las medidas afallaices que pudieran dar puxo. En 1969 nacía una publicación con nombre de Asturias Semanal, una revista dirigida por Graciano García que axuntaba a dellos grupos de profesionales para fondar na conciencia de la realidad asturiana a nivel político, económico y cultural. Asturias Semanal publicaba en 1974 una entrevista a 3 profesores mozos que planteaban una visión nueva sobre el fecho lingüístico asturiano y proponían un conjunto de medidas originales para la conservación de la lengua asturiana. A Braña del medio fui. Parece que más que una transición fue una ruptura. Concello Bable planteó las cosas sobre el asturiano y mucho más que sobre el asturiano, sobre la cultura asturiana y sobre Asturias, de una manera más bien rupturista con los postulados de Amigos del Bable. Fue el grupo entamador de Concello Bable, Arias, Sánchez Vicente y Luis Abel, los que en la revista Asturias Semanal empezaron a escribir aquella sección titulada Concello Bable, que después dio de sí un grupo de xente que se entamó a traballar en diferentes concellos, incluso fuera de Asturias, en Madrid y Barcelona. Esos 3 escribían todos los semanas aquellos fuelles que pasaban allende de lo que era la poesía tradicional y el relato tradicional en asturiano. Falaban de todo. Y eso fue precisamente la gran revolución de Concello Bable. Pues eso fue en el 74, a finales del 74, y un año después
constituyóse como asociación cultural Concello Bable, aprovechando que en aquel momento había una nueva legislación, yo creo que impulsada por Fraga, curiosamente, que era la ley de asociaciones que permitía el asociacionismo que hasta entonces no estaba permitido por régimen. La mirada al futuro d'este asturianismo moderno de Concello Bable y un avance en comparanza con las propuestas tan modestes de Amigos del Bable. Esta situación reflexóse en la ceremonia de los premios Xana que entrega Amigos del Bable en 1976. La Asociación de Amigos del Bable acaba de concedernos un premio a Concello Bable. Y nos llaman ese garapiello de mocinos que agora entama a facer, bueno, y ese premio se recollía en la laboral y allí estaba la xente de Amigos del Bable dando sus premios y subió a recogerlo el Roxo. Yo subo al escenario para rechazar el premio de manos de los Amigos del Bable, que ya era una cosa completamente extremada de nosotros. O sea, nos personamos allí y tuvimos la mala educación de decirles que muchas gracias, pero que no íbamos a aceptar ese premio porque se estaban equivocando con nosotros. Estoy un poco avergonzada. Podíamos haberlo hecho de otra forma. Nos hacía falta esa brusquedad, ¿no? No diéramos su continuidad, ni teníamos la menor intención de acceder a tal representación. Y era una cosa completamente distinta, ¿no? Para nosotros ya era aquello, una utilización del asturiano que no tenía futuro, y era conservar, digamos, caxigalines, emociones, a lo mejor textos buenos, pero no era de aquel que se pudiese poner, digamos, una normalización social de la casa. Haciendo planes y un general apostaba carne de cañón. Cocíense muchas cosas en los ámbitos políticos, también los culturales. Concello Bable seguramente surde en un momento apropiado en ese sentido, ¿no? Y realmente, claro, de allí en pocos años había unos cambios sociales, sobre todo de situación política, muy llamativos. El proceso dase entre los años 74, 75 y 78 en los que se aprueba ya la Constitución y entramos en el nuevo régimen democrático. Lo que pasa es que yo no extremaría entre aspectos políticos, sociales y, en este caso, nuestros lingüísticos o culturales, porque era todo un mecigallo, ¿no? Es decir, la política facíase de las asociaciones culturales o de lo que había, poco había, ¿no? Pero había, y mucho, por ejemplo, por lo que entonces se llamaba asociaciones de cabezas de familia, que hieren un fervidero de oposición, ¿no? La reivindicación de los derechos de los pueblos, ¿no? De los derechos de los pueblos que conformaban en lo que es el actual Estado español. Entonces, el ambiente ya era ese, de la reclamación permanente y de reclamación de derechos a todos los niveles. Llegaban montones y montones de cartas de toda España y de todos los sitios, ¿no? Y eso ya era evidentemente porque en aquel ambiente de pretransición la gente veía en el Bable, ¿no?, una manera de decir que la gente, estaba de acuerdo en que podía haber cambios sociales y culturales, los que fueran, pero que ellos estaban a favor de esto y de lo otro, más allá de puntos de vista simplemente partidistas. Por eso yo siempre dije que el Concello Bable ya era de centro, tal cual. Quiere decirse que está por arriba de las diferencias de partido porque tienen un sentido nacional de la posición. Si eso no es Concello Bable, viste. Dende que murió el raposo, cae romería nel gallinero, canta el gallo con más fuelle y les gallines nun pasen miedo. Los empiezos de Concello Bable no fueron fáciles. Las inercias de décadas de desprecio a la lengua asturiana pesaban mucho de aquella. Los miembros de este colectivo tuvieron que se enfrentar con los estereotipos negativos que acarretaba el asturiano, presentado como un conjunto de fales en retroceso en sin entidad propia, desprestigiaes socialmente
e inútiles nunha sociedade moderna. Torgues yeren toes, torgues yeren les externes, porque efectivamente los planteamientos de Concello Bable chocaban, rompían, esfronábense contra la ideoloxía dominante, por cierto, compartida polas izquierdes e les dereches, en o tocante a Asturias, discursos básicamente idénticos en la izquierda y en la derecha sobre el asturiano y sobre Asturias, y clarísimo. La xente non sabía moi bien como posicionarse delante de ello, ¿no? Por un lado, les dereches tenían miedo porque, coño, a ver si esto hielo, los vascos y tal, vienen con la lingua, empiecen por ahí y terminen con los metralletes. Les izquierdes eran las clásicas izquierdes internacionalistas, con lo cual los nacionalismos era cosa de dereches. Los nacionalismos fue una cosa pequeño burguesa siempre. Los catalanes también acababan a tal. Entonces, estabas ahí en una especie de limbo y ni unos ni otros te aceptaban, ¿no? Para más, tenéis una bandera que era una cruz, ¿no? Siempre tuve claro que la diglosia, o sea, la oposición entre lengua asturiana y lengua castellana era un tema de clases sociales y sigo pensando que es lo mismo y que mucha de esa gente que fala asturiano, tal, que no se atrevió, sigue con el estigma lingüístico. Que eso es muy difícil de quitar. Y añadió que les torgues sabontes son, empovinar en un desial emponeor, pusiando la unidad pel campo fa estuyabor. Frente a este desprecio, Concello Bable propone y desarrolla un discurso rompedor que deja a les clares la unidad del asturiano, les sos posibilidades de desenvolvimiento y la so aceptación como un factor irrenunciable de la sociedad asturiana. Una filosofía novedosa que bien de veces al control, la indiferencia o el rechazo de una parte de la intelectualidad y el establishment cultural y político asturiano. Que de repente llegue un discurso en el que aparezca la lengua asturiana como un motor fundamental y alrededor de ella otra serie de derechos como la reivindicación de la historia propia, de la cultura propia, eso era que no se entendía, ¿no? Les torgues, ya digo, podíamos verles externes en ese sentido, el rechazo, digamos, de la inmensa mayoría de la sociedad, aquellos planteamientos valientes, rupturistas, pero al mismo tiempo muy fundamentados teóricamente, pero también torgues internes. ¿En qué sentido? En el sentido de que no teníamos una tradición de asturianismo cultural potente. Sí la había, pero desconocíamosla mayormente, ¿no? El no haber una tradición en ese sentido, o no conocerla suficientemente, y era una torga de tipo teórico y también operativo para la militancia de Concello Bable. De todas maneras, la mayor torga tuvo una comunidad de la sociedad asturiana, no las relaciones políticas o culturales, no. La indiferencia de una gran parte de la sociedad asturiana a quererse, a verse, a aceptarse, a representarse y a querer lo suyo. Hay que recordar que en aquellos años prácticamente dejóse de tomar sidra, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero un horror era un asco para la gente, pero un asco para la gente, todavía sigue siendo, ¿no? Hay una parte asturiana, muy grande de la sociedad asturiana, sea por sí, sea porque la falen en ese camino, que no quiere verse que en lo suyo repugna ahí un poco. Esa fue la mayor resistencia que el grupo. Sorda, pero la mayor. Hasta el surdimiento de Concello Bable, la lengua asturiana non desenvolviere un proceso de normativización fondo y seguiu, porque en antes nada más hubiera intentos aislados y poco definidos. El llabores comanau de Concello Bable en este campo fue abondo importante. Trabajó en talles como la ortográfica, la léxica o la gramatical, ufiertando a los escritores nuevos les ferramientas amañoses para la soxera. En este sentido, el primer diccionario con enfoque normativo asolellaba la asociación en 1975, mientras que las primeras normas ortográficas de la lengua asturiana vi en la lluz en 1978. En Asturias y a la hora de la yucha y el llavor. En Asturias y a la hora de la yucha y el llavor.
para tener una lengua estándar, una lengua que pueda ser lengua de cultura a todos los niveles y de total empleo dentro de la sociedad, tiene que tener una normativa. Tienes que elaborar una manera de escribir esa norma, que no llena, claro, quiere decir lo que hicieron todos los lenguas. La Academia Española es limpia, el lema es limpia, fija y da esplendor, ¿no? Bueno, pues limpia de extranjerismos o de dialectalismos. Fija la forma escrita y da esplendor porque la lengua crece en el momento que estableces esa norma escrita. Entonces eso estaba claro. Prácticamente escribíamos primero lo que oímos a lo largo de nuestra vida en asturiano, separándolo precisamente de los pallabres castellanes. Había un diccionario, yo acuerdo que también con un diccionario que era el diccionario que llamaban de Xulín de Yuza, y después el diccionario que fue mucho mejor, que era de Elena Poch. Pero no había más. Gramáticas, había algún trabajo, alguna monografía, como era el Bable del Cabo Peñas, etcétera, etcétera, pero tenías que te buscar la vida. Pero yo con Concello Bable, cuando eso echa a andar, de una manera definitiva, de hecho publíquense, yo creo que en el año 78, un cuarta follín de normes, y ya teníamos una herramienta muy importante, por supuesto, de sectores allenos y tal, hubo críticas, ¿no? Que eso que era la destrucción de la lengua y de no sé qué, pero vamos a decir, un absurdo, ¿no? Porque el castellano no se destruyó, quiere decir que extremeños, andaluces, murcianos o manchegos escriben y están alfabetizados en el estándar castellano, pero no perdieron la cuestión oral en ningún momento, ¿no? Después teníamos que hacer una gramática y había que hacer un diccionario, que no lo teníamos. Y el diccionario y desde el punto de vista técnico, un modelo de diccionario como obra lexicográfica, ¿no? Y después había que poner al derecho, corregir toda la toponimia, y había que llevar el asturiano a la escuela porque sin escolarización no hay futuro posible para una lengua, eso siempre lo tuvimos claro, no había materiales, tuvimos que escribir la colección esta de para los niños, tuvimos que empezar la colección Escolín y había que hacerlo absolutamente todo. Había un fecho clave, absolutamente clave en todo este proceso, que fue la creación de la Academia de la Lengua Asturiana a finales de 1980, y en torno a la Academia de la Lengua y al grupo entamador de la Academia de la Lengua fue arremolinándose otra vez la xente que había traballado en torno a Concello Bable y que estaba un tanto desperdigado una vez que digamos cambió la situación política, y entonces llegóse a un consenso y, no sé, fue el primer trabajo, por así decirlo, teórico de la Academia de la Lengua Asturiana, las primeras normas ortográficas, que ya era un folletín pequeñín, con unas cosas básicas, pero eso que nos permitió ya de ir escribiendo, haciendo un estándar. Patria y calella siento salsón, pusiendo tos pela región. Patria y calella siento salsón, pusiendo tos pela región. Mina y torrente, costa y afluente, damos la vida y el corazón, pusiendo en cine turna valiente, Riberaleo a Tina Mayor. Concello Bable, digamos, fue fiel siempre a la dirección principal, la normalización y la exhibición, digamos, de una lengua moderna, ¿no? Pero claro, el otro asunto también tenía que llamar, evidentemente, y digamos que Concello Bable siempre fue regionalista desde el primer momento y luego fue nacionalista, digamos, a medida que se iba viendo que había una cosa que se llamaba, como ya era de esperar, el Estado de las autonomías, y una vez que había un Estado de las autonomías, entonces formase la cuestión normal y corriente de que España, en comparación con las nacionalidades que aparecen en la Constitución, y que pinta Asturias en todo ello, ¿no? Para el PSOE, la autonomía debe ser, además de un verdadero Estado de Derecho, y precisamente con base en él, la posibilidad de establecer una mística en el desarrollo socioeconómico de un pueblo serio y laborioso como es el asturiano, que la marginación ha llevado a un estado de duda en cuanto a la posibilidad de desmontar todo el andamiaje franquista que los profranquistas creen poder sostener indefinidamente. Ore vaio triste trellos la quesia, ore vaio triste dillos que non.
Concello Bable elaboró un discurso nuevo sobre la lengua asturiana, pero insertándolo en un contexto mucho más amplio alrededor de la asturianidad entendida globalmente. Les sus propuestas cuallaron en sectores muy diversos de la sociedad asturiana, haciendo posible así el surdimiento de un asturianismo anovau que tuvo el reflejo en estalles como la literaria, la musical, la etnográfica, la artística o la política. Otra manera fueron también los impulsores de la recuperación de la bandera asturiana, de la conmemoración de una fecha histórica como el 25 de mayo o de la reinstauración de la Xunta General, además de crear el glayiu Puxa Asturias. Al entrar en vigor el Estatuto de Autonomía de Asturias, quiero felicitar a los que han trabajado por su logro, así como a los que participaron con su aportación en el camino preautonómico. Tal y como lo veíamos, es vale, ¿y nosotros qué pasa? ¿Que no tenemos derecho a la asistencia? Hay que tener una lengua, vale, parece que tenemos. Disquebrada, rota en 1000 sitios, sin hacer de ella todavía una lengua culta, pero existe, ¿no? Bien. Hay que tener una historia común. Vaya, difícil. Difícil está negar a Asturias la historia común, aunque solo sea por el enorme aislamiento padecido durante más de un milenio. Hay que haber tenido un gobierno. Bueno, la Xunta General fue uno de los más viejos gobiernos. Si tenías todo lo que había que tener, ¿por qué la gente no decía en vez de 3-4? El Concello Bable sí que estableció ese discurso. Efectivamente, digamos, la luz principal ya era la lengua asturiana, pero alrededor de ella fue cuando se estructuróse todo el otro discurso, ¿no? Junto con el de, bueno, que se reflejaba en el eslogan de autonomía de fecho, que era reivindicación también de los derechos políticos. Y era lo que resumía lo que nosotros estábamos predicando, por decirlo así, ¿no? O sea, queríamos un idioma reconocido, como los demás idiomas reconocidos y que empezaban a reconocerse de aquella con el último franquismo, y dende llueu después una autonomía de fecho. Y que la lengua no es nada en abstracto, y la lengua es de los falantes que la falen, y aquí falase lengua asturiana desde poco después de la conquista romana, o sea, desde que se desea de falar llatino, que se fala aquí y asturiano. Pero esa lengua, como todas las lenguas, conforman la sociedad de una manera determinada, Entonces tú, a través de esa lengua, conoces el mundo, y fais la música y vives en esa lengua, y las tradiciones caltiénesles, que en Asturias están muy, muy vives, y todo lo que se crea allí en esa lengua. Lo único que hizo, digamos, Concello Bable y todas las generaciones posteriores, es dar visibilidad y puxo a esa lengua. Concello Bable constituyóse legalmente como asociación en 1976. La organización axuntaba todos los colectivos territoriales que iban surdiendo per Asturias, entre ellos en Xixón, Ubieu o Avilés, y en otras ciudades del Estado, como el Concello de Asturias de Madrid. La actividad ya era mucha, con artículos en prensa, programas de radio, reuniones, manifestaciones, concursos literarios, publicaciones y un etcétera bien largo. Fueron dos, por así decirlo, las grandes líneas que se publicitaron y que se trabajaron en ellas. Una fue la famosa campaña Bable en escuelas, la idea de que el asturiano existía, tenía entidad como lengua propia y que naturalmente no tenía futuro ningún si no se llevaba la enseñanza. Esa idea tardó en cuajar y fue difícil llevarla adelante, y en ella seguimos, porque por desgracia la escolarización del asturiano sigue siendo precaria, con cosas absolutamente llamativas e impresentables que tienen que resolver las instituciones, como es la especialidad de lengua asturiana, que tienen en precario a los enseñantes, etcétera, ¿no? Y la otra gran campaña o la otra idea fuerza de Concello Bable fue la autonomía regional, la autonomía de Asturias como comunidad autónoma, y probablemente si no llega a ser el discurso de Concello Bable y el labor de Concello Bable a saber si Asturias ya era una comunidad autónoma. En su momento también la reivindicación del 25 de mayo, que se propuso siempre también como Día de Asturias y tal, que tampoco se consiguió, que recordaba la fecha en la que la Xunta General, en 1808, pues manda embajadores a Londres y declara la guerra de Napoleón. Bueno, pues Julia Barroso entonces es la que nos va a contar en qué van a consistir estos actos. Bueno, en principio, dado que el día 25 este año cayó en viernes, y pues el acto político fadrase
este día precisamente. A las 8 de la tarde hay una concentración en la Plaza de la Catedral donde fadrase una ofrenda lloreu a la Xunta Xeneral del Principado de Asturias na sala capitular. Pero por la significación que tiene como memoria y recuerdo de la nuestra historia, es decir, por la Xunta Xeneral en sí. Como una manera de que los asturianos caigamos en la cuenta de que la autonomía para nos non é un fecho nuevo, y es lo que siempre tuvimos en nuestro propio gobierno, la Xunta Xeneral, que tiene que ser reivindicada, que tiene que ser apropiada. Entonces, en este momento en que Asturias necesita la autonomía, todos estamos de acuerdo en ello, llevó no nos parece reivindicar la memoria de la Xunta Xeneral. La reivindicación de la Junta General del Principado es un mero recuerdo, es una reivindicación de la Junta. Una vez que funciona ya el Consejo Regional. Como puede pensarse darreu, lle añadió que non lle asina. O sea, lo que tratamos precisamente lle de recuperar una institución como fue la Xunta General del Principado, cuando en estos momentos tenemos a niveles de Asturias dos, Diputación por un lado y Consello Regional por outro, e pensamos que cara a unha autonomía lo que hai que faerlle que funcione da fechu la tal Xunta General del Principado. Dende llueu, un reservorio importante, digamos, lingüístico y de vocabulario, y el aldega. Pero la ciudad no hay que la escaecer, también la ciudad se fala asturiano, y también los intereses de la ciudad son distintos y van camudando según va avanzando la sociedad hacia otros puntos, hacia otros finxos, ¿no? Y eso es lo que nosotros supimos adaptarnos a ellos. Se partase de lo meramente ruralizante. Asturias es una cosa mucho más integral, mucho más grande. Y en ese sentido yo creo que fue el éxito de Concello. Lo único que veía allí era pues, aportar otros materiales que no fueran específicamente gramaticales o tal, sino literarios, porque claro, yo lo que entendía y sigo entendiendo es que los niños no pueden estar solo con gramáticas y normas ortográficas, sino que hay que darlos, para que eso no sea un peñazo, hay que darlos pues, materiales literarios al rodio de ellos, al nivel de ellos y demás, ¿no? Y entonces, bueno, así fue como empezamos a escribir algunos. Como mucha gente también, o un grupo determinado de la sociedad estaba esperando eso, empezamos a dar cursinos de asturiano y llenáronse todas, ¿eh? En Oviedo, en Xixón, en Avilés, en todas partes llenáronse. Y acudía gente de lo más pintoresco. Muchos después sacaron un poco la pata porque parecía que aquello fue demasiado. Pero había muchas ganas de esa normalidad también, en una parte pequeña de la sociedad. Y luego la actividad a través de la radio también. Tuvimos programas de radio que fueron muy importantes, llegaba hasta los días. Yo lo que recuerdo aquí es que había que inventar todos los días. Atención, la palabra inventar no era inventar palabras, cuidado, no. Había que inventar. Luego sacamos un texto, ¿quién escribe esto? ¿Quién traduce al asturiano textos clásicos? Por ejemplo, Bambi, ¿no? Bueno, entonces había que, todos los días había que hacer una cosa, había que abrir el camino a Picuipala, por decirlo así, ¿no? Falar de Concello en ese sentido é un pouco difícil porque Concello tiene muchos grupos disebrados, ¿no? Entonces cada uno tenía sus propias actividades. Nosotros en Concello de la Visión lo primero que nos impusimos es darnos a conocer. La primera campaña era darse a conocer. Y después hubo dos campañas, yo creo que muy interesantes, que fueron la primera, que era la de entrar en la radio, en Radio Visión, con un programa en asturiano, que era Asturias, na súa cultura e na súa lingua. Y teníamos allí pues, una parte de introducción, una parte gramatical y una parte de lectura de clásicos en asturiano, ¿no? Había la torna de Arias, del Principín, había el Bambi, una serie de cosas y tal. Entonces yo creo que eso dio-nos, per un lado, una publicidad cara al exterior de tener 2 programas semanales en la radio. Y además dio-nos una cohesión interna, porque al rodio de eso reuníamos, preparábamos cosas, distribuíamos tareas, etc. Y la segunda, yo creo muy importante, que fue un poquitín después, fue la estalla regional en el comercio. Buscar también un poco la financiación de las actividades. Los concellos, ya sabéis que funcionábamos independientemente, aunque luego la postura común facíase en unes xuntas que eran los apautadores, pero, bueno, yo acuérdome de eso, de traballar sin parar, ¿no? Pues de buscar fondos pues, para hacer pegatines, para publicar lo que se podía de libros y otras actividades y tal. Entonces, eso llevaba mucho tiempo y llevaba mucho esfuerzo, ¿no?
Los logros fundamentales de Concello Bable fueron la elaboración de un discurso radicalmente nuevo sobre la lengua asturiana y la actualización del so tratamiento en talles como la filológica, la normativización y la sociolingüística, posibilitando un autorreconocimiento identitario de los asturianos y asturianes. Creo que hicimos unos logros pero importantes. Y además, yo creo que el balance no es positivo, es positivo. Por ejemplo, algamamos, quitando la oficialidad, iba a decirte, algamámoslo todo, o casi todo. La situación que tenía el asturiano hace 50 años y la situación que tiene el asturiano ahora es fechamente distinta. ¿Qué es lo que nos falta? La oficialidad y precisamente la cortedad de muchos políticos y de muchos sectores o ciertos sectores de la sociedad y es lo que están aminorgando precisamente ese avance y por qué nosotros vamos a ser distintos a las demás autonomías que tienen lengua y que la empleen. Uno de los lugares donde caltrió más el tema lingüístico con éxito y en que vamos a decir en el arte asturiano en general. Hombre, pues en esta sala en la que estamos, donde yo tanto reñí con varias gente que decía que el asturiano no existía, y donde creo que fue la primera vez que se habló en asturiano, porque lo fisqué yo a mi costa, porque sacaronme los del ABC llamándome coses, una situación como esa no se volvería a dar, no pasaría, ¿no? Y que, digamos, la simpatía hacia la lengua, o por lo menos no la decidida antipatía, está mucho más difundida en la sociedad asturiana. Sin embargo, todo esto sucede mientras la propia lengua desaparece. Los logros están aí. El mesmo fecho de que temos falando güey aquí, incluso en el ámbito de la Xunta Xeneral y que temos falando en lingua asturiana y que esto sea un documental que vayan a ver los asturianos a través de la TPA y de otros medios, eso é un logro, pero carencias tamén había muchas, unes organizatives, propiamente organizatives, quiere decir, el movimiento asturianista no tenía detrás una tradición histórica como podía tener el galleguismo, el catalanismo o los movimientos vascos, y eso notóse. Faltábamos, por así decirlo, líderes con experiencia, y éramos todos muy mozos de aquella, en los años 70 y 80. Faltábamos tradición organizativa en el movimiento asturianista, lo que vio en los años 20 del siglo pasado no teníamos ya contacto con ello. Entonces esos son logros que ya no van a recular, que no van a retroceder. Lo que sí falta es una cosa, que es la principal y la fundamental, ¿no? Que es la oficialidad. Porque sin oficialidad, ¿de qué estamos ahí parados? Atiende Asturias, atiende lo que falo na to fala. Aunque no soy os tengas mucha lingua castellana. El futuro de la lengua asturiana vese con inseguranza, pero también con enfotu. Concello Bable dio una oportunidad al asturiano col so labor, posibilitando un tiempo nuevo y una adaptación a un contexto contemporáneo. Complicado. Cuando entramos, decíanos un profesor universitario, Álvaro de la Peña, bueno, con esto vais a conseguir la supervivencia del asturiano, un tiempo más, a prolongar. Bueno, yo creo que eso va a conseguirse. Y es posible que se logre que por mucho tiempo haya un grupo pequeño, socialmente, que fale en asturiano siempre. Pero claro, el éxito de una lengua no es que se convierta en una lengua de grupo, es que sea una lengua ambiental, una lengua social, una lengua general. Y eso, veo, en la palabra ya era complicado. Paupérrimo. Prove hasta decir basta. Y mientras tanto no se logre que haya un compromiso real con el asturiano, socialmente, no hay nada que hacer. Yo estoy viendo que hay unos esfuerzos en los medios de comunicación. En algunos medios de comunicación que da la sensación de que tienen más libertad, chico, hay gente que lo primero que fa es pasarse al castellano o a hacer un asturiano totalmente impresentable. Que bueno, está bien por mientras no sabes hacer un poco mejor, pero ya que con el tiempo tienes que ir haciéndolo un poco mejor y dejar el asturiano nada más para caxigalines, o para hablar de política, de alta política, o para hablar de caxigalines, de chorraes, no.
lo que hai que facer en asturiano e é lo mellor de la tele, e hai xente que lo puede facer moi bien. E en los periódicos hai xente que puede escribir moi bien, e en la radio hai xente que puede falar, pero hai que, los medios de comunicación tienen que plantearlo en serio, no decir, fala en asturiano, no, yo no, y así, no. A ver, yo soy optimista por naturaleza, y siempre digo que no voy a morrer hasta que no tengamos oficialidad. O sea que si me quieren ver en el otro yao, ya saben lo que tienen que hacer. Y entonces, bueno, yo creo mucho, porque siempre creí en la mocedad, porque si no tuviéramos mocedad, pues ¿para dónde íbamos, no? Y el futuro llegue de los mozos. Entonces, el ver xente que llega a la universidad falando asturiano, convencida de lo que fai, que procede de lingua materna asturiana. Cuando yo estudiaba no te podías dirigir a un profesor en lingua asturiana. Eso ya era impensable. Y ahora sí. A nosotros lo que nos pasa siempre es que hacemos mucho, pero no nos oye nadie. Los Fortissimi Monti, ¿no?, impiden que Asturias tenga presencia en España misma. ¿Cómo es esto posible? Cuando si hacemos objetivamente, digamos, una relación de cuáles son las características de una nacionalidad, como dice la Constitución, Asturias ahora es la número 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. El futuro es complicado, el futuro no es fácil. Si en comunidades con lengua propia que son pioneres, por así decirlo, que están en la vanguardia de Europa, como puede ser Cataluña o el País Vasco, los estudios sociolingüísticos dicen que ainda asina con un nivel de oficialidad, de enseñanza, de medios de comunicación óptimo en principio, ainda así la lengua pierde falantes, non digamos en un caso como el asturiano, pero eso non nos tiene que consolar. Hay mucho que hacer. El futuro de la lengua asturiana, véolo bien si hay oficialidad. En sin oficialidad, y es difícil que una lengua pueda hacer competencia a otra que lo tiene todo. Podrían convivir las dos lenguas tranquilamente. El problema es ese, la cortedad de ciertos partidos que siguen otorgando la libertad y la democracia al pueblo astur. ¿Por qué? Porque la xente en milenta estadísticas vota y seguirá votando a favor de que el asturiano sea oficial. Y que además tanto trabajo, y es imposible que se pierda. Tanto trabajamos y es imposible que se pierda, ¿no? Pero si no nos dan la herramienta que nos falta, que es la oficialidad, pues entonces, claro, ahí no sé ya. Pero bueno, yo quiero ser optimista. Pues yo veo que tendrá cierto uso oficial, que la estudiaremos, que la rodearemos de reverencia, que será un motivo de belleza y orgullo, pero no sé si vamos a hablar en la calle. De los míos sueños. Anguaño, cuando se cumplen 50 años de Magar se creó Concello Bable, vemos la importancia del proceso entamado por aquellos 3 profesores, apoyado por tolos y toles activistas del colectivo que dieron vida nueva a una lingua milenaria. La Asturias actual no se entiende sin aquella asociación que propuso un paradigma nuevo y original sobre la lengua y la cultura propias y el papel que tenían que jugar en el nuestro futuro. Parece que esta efemérides que estamos celebrando, los 50 años de Concello Bable, tenemos que saber utilizarla, aprovecharla para debatir, para hablar mucho, para sentar las bases de lo que yo me atrevería a llamar una refundación del movimiento asturianista, un momento en el que hay que retomar ese espíritu valiente y combativo que tenía Concello Bable para dar pasos adelante, pasos firmes en las próximas décadas y garantizar que el nuestro idioma y la nuestra cultura sobrevivan.